saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Vamos a hablar hoy de reverberaciones y vamos a hablar del plugin Illusion de la gente de Liquid Sonic. Y esa es una herramienta que combina dos tecnologías. Combina lo algorítmico más los impulsos, es decir, una reverb híbrida donde se combina lo convolutivo y lo algorítmico. Y esa tecnología, este híbrido, se conoce con el nombre de Fusion eArt, que se introdujo originalmente en el año 2016, una tecnología bastante revolucionaria que puso a disposición de productores de auténticas reverbs clásicas, ya que capturar un impulso es capturar básicamente el ambiente, como suena realmente. Y esta unidad integra entonces desde las unidades clásicas digitales de la década de los 70 hasta los clásicos modernos, que están más enfocados a la parte algorítmica, pero gracias a esta tecnología fusionear, pues ponen al alcance de todos nosotros los sonidos de las mejores reverbs que existen a nivel mundial, con un realismo extraordinario realmente y sin un consumo excesivo de recursos de sistema, que es lo más importante. Miremos un poco esta herramienta, este plugin que integra en su interfaz de usuario y claramente vamos a probarla para escucharla en contexto. Inicialmente tenemos este piñón, parte superior izquierda, desde el cual tenemos acceso a la configuración. Desde aquí tenemos, por ejemplo, la categoría de ajustes de presets, donde podemos nosotros establecer por default ajustes húmedos o podemos especificar una mezcla seca igual que la mezcla húmeda, iguales en valores. Además podemos mantener una serie de controles, que son los que estás viendo allí en pantalla, cuando se producen cambios preestablecidos, por ejemplo, si se ha encontrado un tiempo de caimiento de reverberación satisfactorio, pero requiere pronto un tono distinto, entonces el decaimiento se puede bloquear mientras que otros parámetros establecidos cambian. Los algoritmos asociados a las reverberaciones tardías en la parte inferior y desde estos menús emergentes tenemos aquí los algoritmos de reverb asociados a las reflexiones tardías, por ejemplo, y podemos establecer por default uno de estos valores. Y tenemos aquí, por ejemplo, el ancho de banda en la parte inferior, pero también tenemos ajustes asociados a la interfaz de usuario del plugin y tenemos el procesamiento o la eficiencia, donde podemos trabajarla con cero latencia para usarla, por ejemplo, grabando unas voces, o si quieres mayor calidad en el procesamiento, eso es como un oversampling, puedes elegir entonces aquí un valor distinto al cero latencia y tener entonces mayor calidad, pero mayor consumo de recursos. Eso ya es útil para procesos de mezcla y cosas por el estilo. Aquí en los ajustes de la interfaz puedes cambiar entonces, como puedes ver, el tamaño de la interfaz, entre otros parámetros. Desde acá tenemos para visualizar, por ejemplo, la información, a manual y demás asistencia de ayuda del plugin. Luego tenemos los algoritmos como categorizados, tenemos chambers, iglesias, tenemos salones, play, los que ves acá. Dentro de cada categoría vas a tener enfrente una serie de ajustes para trabajar. Entonces simplemente selecciona el preset que necesitas y vas cambiando entonces de carácter o ambiente en tu mezcla. Y eso es igual para cualquier entonces algoritmo que tú elijas, ¿ok? Habrán secciones donde tengas un poco más de preset, pero todas son igualmente válidas, ¿ok? Para probar y experimentar. Desde acá, si das clic, puedes gestionar preset. Tenemos dos botones para gestión. Cargas tus presets, puedes hacer ajustes, administrar los mismos y desde aquí puedes guardar un preset también y hacer gestión de los mismos. Luego tenemos aquí los valores de entrada y salida, niveles en los respectivos búmetros. Enfrente tenemos en la parte central los controles macro generales, nivel de salida general y reverb time, que equivale básicamente a cómo percibimos el tamaño de la cola de la reverb, más grande, más chica. Y el control de dry wet para procesamiento paralelo si la usaras como una inserción. Normalmente se utiliza como envío, entonces siempre esto va a estar al valor de web 100%. Y tenemos aquí para visualizar enfrente los valores o los niveles de la reverb. En el primer búmetro nos indica las reflexiones tempranas, en el segundo las reflexiones tardías y en el tercero vamos a visualizar el componente de buteo de graves, ¿ok? Las bajas frecuencias. Luego tenemos la sección de reflexiones, donde tenemos las tempranas y las tardías. Pueden habilitarse o inhabilitarse en un caso dado. Y desde las Late River podemos desplegar este menú y tenemos dos algoritmos, como los vimos hace un momento en la configuración del plugin. Tenemos el ambiente físico y tenemos las Classic Play, ¿ok? En el ambiente físico tenemos dos modelos, ambientes grandes o chicos. Desde allí podemos partir. O podemos también tener reflexiones tardías de dispositivos tipo Play clásicos. Entonces tenemos el color, puede ser limpio, puede ser cálido, puede ser sonoro o puede ser brillante, transparente. Y dentro de cada categoría, pues hay unos controles. Por ejemplo, tenemos en las reflexiones, estos son controles compartidos, puedes ver los mismos controles, es decir, que son controles gemelos. Tenemos el nivel de estas reflexiones, en este caso temprana, las early reflection. Tenemos el tamaño, esto va a incidir mucho en cómo percibimos el tamaño de nuestra reverberación. Y es un control sencillo, pero determina básicamente cómo percibimos. Si estamos en Early Reflection, pues vas a controlar
el espaciado entre las reflexiones básicamente. Y si estamos en las tardías, esto nos permite controlar como los elementos estructurales de la reverb, de la cola de la reverb, que son como la base de la percepción psicoacústica del tamaño de un ambiente o del volumen. Entonces este control es bastante interesante. Tenemos luego aquí un slider flux, como puedes ver, de flujo. Con él controlamos la intensidad de la modulación de la reverberación. Ahora este parámetro flux trae unos valores, puedes verlos allí moderado, máximo, y vamos bajando en que sería cero básicamente. Eso cero es cuando no tenemos ningún tipo de modulación en la reverberación. Ya si nos vamos en valores que arrancan en 1 hasta 2.5, por aquí básicamente, cercano acá, tenemos entonces lo que ellos llaman shuffle, puedes notarlo por aquí, cuando pone entonces la etiqueta de shuffle, bastante suave, y en este valor de shuffle que es sutil, la modulación estructural va a ser bastante suave para una reverb sutil pero dinámica, animada. Luego si nos vamos en valores de 2.5 en adelante, por ejemplo, hasta el 5, nos indican ellos que estamos en un modo que se llama moderado o medio. Ese modo tenemos modulación más notable que de alguna manera va a mostrar algún efecto en el nivel de la reverb, ¿ok? Y luego a partir de allí, por ejemplo, de 5 en adelante hasta un 7.5 tenemos el nivel alto. En ese nivel alto ya nosotros tenemos una modulación que comienza a exhibir efecto tipo chorus, ¿ok? Y luego tenemos a partir del 7.6 hasta el 10, que es el máximo, tenemos entonces los niveles no solamente más altos de modulación, sino que vamos a tener un chorus un poco más presente, un poco más fuerte. Vas a percibirlo mucho más modulación entonces percibida en tu cola de la reverb. Y luego tenemos la sección de filtros, el roll-off y el slope, ¿ok? Entonces aquí tenemos básicamente filtrado de paso bajo, de estilo analógico, donde tenemos un control para la pendiente del filtro, que se expresa en decibeles por octava, como puedes ver, ¿ok? Entonces tenemos mínimo 6 decibeles por octavo y valor máximo 36. Y desde acá tenemos la parte de la frecuencia arrancando en 200 Hz hasta los 22.000. Y si nos vamos totalmente a la derecha vas a bypassar básicamente el accionar del filtro. Entonces con esto podemos limpiar ese rango de graves para tener una reverb o una cola de reverb limpia realmente, muy útil. Si trabajamos con voces, por ejemplo baterías, es muy útil. Y estos controles, como te digo, son gemelos, hacen la misma función entonces, solo que se aplican acá en esta sección, reflexiones tempranas, y acá sería las reflexiones tardías. Ahora, si nos metemos acá un poco a los algoritmos de la reverb que tenemos aquí en las reflexiones tardías, que con el primero vamos a tener la recreación de entornos para simular pues espacios físicos, y con este Classic Play vamos a simular una reverb de tipo placa metálica tradicional, ¿ok? Ya en la parte central tenemos acceso entonces a una pantalla gráfica en donde tenemos acceso a la parte frecuencial y a la intensidad de la reverb en ese espectro frecuencial. Entonces desde acá podemos visualizar, por ejemplo, dando clic acá, el componente de bajas frecuencias, el decaimiento en bajas frecuencias, ajustes la frecuencia, y tenemos un multiplicador para ese decaimiento. Y enfrente tenemos lo mismo pero asociado a las frecuencias altas. Luego tenemos, si damos clic acá, la reflectividad. Ajustas la intensidad de esa reflectividad, eso va a hacer que la reverb se sienta más o menos densa, y la proximidad también, ¿ok? Y tenemos aquí para jugar un poco con una serie como de patrones preestablecidos asociados a la reflexión. Tenemos reverb, por ejemplo, reflexiones de alta densidad. Tenemos los famosos scatter, como le llaman ellos. Tenemos los clusters. En fin, desde aquí podemos elegir, o tenemos la amplitud de esa reflexión, si es focado, si es espaciosa, espacial, o sea, que suene más amplia, o si suena más puntual al ser de una frecuencia específica o hacia el centro. Y tenemos aquí para sincronizar entonces el pre-delay básicamente a las reflexiones tempranas. Eso básicamente va a permitir que haya como un buteo, un destacamiento de las frecuencias altas. Y con esto claramente jugamos con esos parámetros. Si damos clic acá, pues regresamos entonces a esta pantalla para visualizar valores de frecuencia versus intensidad. Luego enfrente tenemos los ecos. Tenemos 3 pestañas o 3 ecos para configurar. Usamos parámetros como el delay, podemos sincronizarlo al tempo del proyecto, valores de nota. Juegas acá con la intensidad del primer eco, puede variar claramente con respecto al segundo eco, y tenemos el paneo. Entonces puedes colocar el primer eco al canal izquierdo, el segundo al canal derecho. Y enfrente tenemos como la parte estructural, ¿ok? Con esto activamos que queremos nosotros centrarnos. Las reflexiones, en este caso las reflexiones tempranas o las reflexiones tardías, y podemos jugar aquí con el pre-delay, podemos configurarlo o ajustarlo al tempo del proyecto, y tenemos la amplitud en el campo estéreo. Igual podemos cambiar claramente a las tardías y de igual forma configurar esos mismos parámetros. El carácter nos permite darle mayor densidad al efecto de reverb
jugar con el parámetro de difusión, que también va a incidir mucho en cuán grande percibimos la reverb, y butear el rango de graves. Y eso es como lo que tenemos en la parte básica de esta reverb. Si damos clic aquí, vamos a desplegar lo que estás viendo en este instante, una pantalla gráfica interactiva que incluye en este caso un ecualizador. Tenemos entonces para jugar con el ecualizador principal de la reverb. Tenemos un ecualizador para las reflexiones tempranas y otro para las reflexiones tardías. Esto es bastante versátil. Podemos desde aquí depurar las reflexiones tardías, por ejemplo, quitando componente de graves, o si está muy brillante, también reduciendo. Y desde acá cambias el filtro, ¿no? Desde acá lo tengo en modo campana pero podría ser un Shelvin acá, o podrías hacer directamente un corte de frecuencias altas. Desde estos sliders también ajustas frecuencia. Desde aquí ajustarías el Q, y desde aquí activas o desactivas la banda. Como puedes ver, tenemos 5 bandas entonces para manipular de manera muy precisa y lograr darle pues un carácter a las reflexiones tempranas, otro a las reflexiones tardías, y por último ecualizar toda la reverb en general. Con esto puedes definir el tono entonces de tu reverberación del efecto. Y desde acá activas o desactivas claramente esa sección si no la vas a usar, y desde acá te permite activar o desactivar claramente esa sección. Así que me parece bastante versátil esta herramienta. Lo que resta es probarla. Vamos a probarla rápidamente sobre un sonido que tengo de guitarra. Ok, voy a irme entonces a inhabilitar aquí por un momento el plugin y voy a pasar preset inicialmente, haré ajustes aleatorios y vamos escuchando entonces lo que aporta este plugin. Vamos con ello. Y algo a notar importante al usar esta herramienta es que se demora un poco cuando cambias de preset. Hay una pequeña brechita de segundos para cargar el efecto. Evidentemente estamos cargando impulsos, así que hay que tener un poco de paciencia. Siempre cargas el impulso y esperas unos segundos para poder escuchar el efecto en acción. Eso es Illusion de Liquid Sonic, una increíble reverb realmente, con un carácter bastante particular, recreando unidades de antaño y modernas también, con muy buena fidelidad, bastante flexible en su configuración, pudiste tú mismo notarlo, y lo que resta es que lo pruebes tú mismo o la adquieras. Te dejo enlace en la descripción. A través de ese link puedes llevarte una copia de ese plugin, bien sea para probarlo o para adquirirlo si estás interesado. Yo me despido entonces de esta revisión, esperando que la información compartida pues haya sido de utilidad en alguna medida. Si así lo fue, darlo a conocer con un like, comenta el vídeo, compártelo, apóyanos a través del botón de gracias o a través del enlace de PayPal, y suscríbete al canal si aún no lo estás. Activa esa campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.